En el presente trabajo en esta materia de derecho procesal constitucional, me ha tocado hablar respecto de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Como dice la palabra, jurisdiccional y constitucional por una parte, el objeto es regular la jurisdicción constitucional con el fin de garantizar, jurisdiccionalmente. Cuando hablamos de jurisdiccionalmente, hablamos de los derechos relacionados en la Constitución, por eso jurisdiccional y constitucional, y como asimismo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza con el fin de garantizar la eficacia y la supremacía constitucional. Debo manifestar que destaco acá la cuestión de la jurisdicción se activa para prevenir una violación de derechos y para reparar también la violación que ya se haya cometido respecto de las garantías constitucionales. Esto es importante recalcar. Asimismo, con el fin de precautelar y asegurar dichos derechos. Dentro de las leyes orgánicas de garantías jurisdiccionales y control constitucional, las derivaciones para poderlas interpretar tenemos las siguientes. La interpretación literal, que tiene que ver en realidad cuando el sentido de la norma es claro, es decir, se atiende a su tenor literal exclusivamente sin perjuicio para de esta manera pues tener que lograr el resultado justo. Asimismo, se desprende pues de estas leyes la regla específica de la solución de antinomias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existan contradicciones entre normas jurídicas se aplicará la que tiene más jerarquía. Se habla de jerarquización de la ley, es decir, de la superior sobre la inferior o posterior. Luego hablamos también, importante, el principio de la proporcionalidad, que se aplica cuando existan contradicciones entre los principios o normas y que no sea posible resolverlas a través de las reglas de la solución de antinomias. Entonces vamos a hablar del principio de la proporcionalidad. Luego el principio también tenemos importante de la ponderación, que se deberá establecer, en el que se deberá establecer una relación de preferencia. ¿Qué quiere decir? Entre los principios y las normas, es decir, una especie de condicionamiento a las circunstancias del caso. Esto es importante para determinar la decisión finalmente adecuada, estar dentro pues de lo correcto. Luego es importante también, distinguidos maestra, hablar de la interpretación evolutiva o dinámica. ¿Qué quiere decir? Es decir, un proceso de las normas que se entenderán a partir de las circunstancias cambiantes, de las situaciones que en ellas deban regularse, con el objeto de no hacerlas inoperantes o eficaces, es decir, la interpretación evolutiva o dinámica, tener en cuenta esto. Luego tenemos la interpretación teleológica, que no es más que la interpretación de las normas jurídicas que se las debe entender a partir de los fines que persigue el texto normativo, es decir, exclusivamente. Y finalmente la interpretación sistemática, que no es más que las normas jurídicas deben ser interpretadas a partir del contexto, partamos de un contexto general del texto normativo para que estas disposiciones entre todas ellas haya una adecuada coexistencia, es decir, no haya conflicto y correspondencia, más bien armonía entre estas leyes, dentro de la interpretación sistemática. Esto hasta aquí mi aporte pues a la presente clase.